Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Bienvenidas a todas nuestras queridas familias de la diócesis de Tibú. Hoy estamos nuevamente llevándole a todos ustedes un programa más de Familia al Aire. Muy contenta de estar con ustedes. Hoy vamos a hacer el recorrido de noticias que siempre hacemos una vez al mes. Hoy las noticias vienen muy recargadas, están muy interesantes. Hoy me tocó solita, lamentablemente las compañeras no se encuentran. Yolima y Carito están en una reunión de pastoral familiar, que es una reunión a nivel nacional, donde pues me imagino que están teniendo muy buenas experiencias, adquiriendo muchos conocimientos para traer acá a la diócesis. Y por ahí pues me comentaron que se iban a demorar un poco, entonces por eso estoy yo acá trayéndole a todos ustedes este recorrido de noticias. Los saludamos como siempre con la frase que nos caracteriza: si caminar con Cristo en la liturgia queremos, escuchando Familia al Aire aprenderemos. Bueno, queridas familias, entonces vamos a hablar de este tema que tanto nos preocupa y que ha dado unos cambios y que realmente estos últimos días no nos hemos percatado, porque pues lamentablemente Colombia tiene su atención ahorita en todo, no sé si lamentable o afortunadamente, en todo lo que implica pues las elecciones a los candidatos de alcaldía, consejo, asamblea. Y en medio de este revuelto se ha venido haciendo algunos cambios en Colombia. Entonces, recientemente la Corte Constitucional de Colombia echó para atrás aprobó unas sentencias a favor de la vida, ¿sí? Y posteriormente, días después, las echó para atrás. Entonces ha habido como muchos cambios que es bueno que sepamos. Voy a leerles un artículo de una plataforma que se llama Estado de Derecho, una plataforma muy interesante. El artículo es de la autora Ana Hidárraga y dice: el aborto como derecho y otros mitos que se desvirtuó la Corte Constitucional de Colombia. Este artículo fue publicado el 28 de septiembre de este año. En ese momento, pues la Corte Constitucional había fallado pues a favor de la vida. Vamos a ver qué decía el artículo. Dice: el aborto es un derecho fundamental. El Estado está en la obligación de proveerlo. ¿Cuál es el estado actual en Colombia? Las respuestas a estas preguntas en contraste. El mito del aborto como derecho, dice acá la autora. Puedes ejercer tu derecho de acceso a servicios de aborto libre, legal y seguro. Se lee al entrar a la página de Profamilia. Como una mantra, tanto los proveedores del aborto como las organizaciones de la sociedad civil que promueven la liberalización del aborto repiten que en Colombia existe un derecho al aborto hasta la semana 24 de gestación, como consecuencia de la sentencia de la Corte Constitucional C-055 del 2022, en la que se despenalizó el aborto hasta dicha semana de gestación. Eso pues ocurrió en el 2022. Los que son fieles oyentes de Familia al Aire sabrán, porque nosotros estamos constantemente actualizando las noticias sobre este tema. Dice: esta insensante repetición tuvo eco en el Ministerio de Salud de Colombia, que en el anexo técnico de la resolución 051 del 2023, que regula el aborto en el sistema de salud en Colombia, señaló: la interrupción involuntaria del embarazo es un derecho fundamental en Colombia. Entonces, una vez hubo ese fallo en el 22, en el 23, el ministerio levanta esa resolución. La afirmación de la existencia de este derecho fue aceptada por los medios de comunicación, la academia y algunos servidores públicos. Sin embargo, en ninguna parte de la sentencia C-055 del 2022 se estableció que este derecho existía. De hecho, en la demanda de la organización Causa Justa se alegaba que el delito del aborto violaba el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y aún así la Corte Constitucional no declaró dicha violación. Si no existe una sola palabra en la sentencia del 2022 que hiciera pensar que el aborto hasta la semana 24 es un derecho, ¿cuál fue la fuente de estas afirmaciones?
hay al menos 3 causales que han permitido en Colombia que se alegue la existencia del supuesto derecho. ¿Qué pasó, queridos oyentes? Lo que pasa es que en su momento, esta sentencia en el 2022 lo que hizo fue despenalizar hasta la semana 24. Más nunca habló sobre el aborto como derecho, que son 2 cosas distintas. Una cosa es despenalizarlo y otra cosa es catalogarlo como derecho. Pero una vez los proabortos lograron esta sentencia en su momento, pues el Ministerio de Salud y los medios de comunicación que siempre están a favor pues del aborto, pues digámoslo así, lo tergiversaron como si fuese una aprobación del aborto como derecho. Entonces acá dice el artículo, las causas de la configuración del mito. La primera es la confusión técnico-jurídica entre la despenalización de una conducta y la configuración de un derecho fundamental. Para aclarar, la despenalización de una conducta implica la imposibilidad de perseguirla penalmente. La existencia de un derecho fundamental, por su parte, implica el deber del Estado de respetar, garantizar y promover el acceso a dicho derecho. Así que una cuestión es que no se puede investigar, juzgar y sancionar a las personas que intervienen en un aborto consentido practicado hasta la semana 24 de gestación, y otra muy distinta es que el Estado deba garantizar, financiar el acceso a los abortos a libre demanda hasta la semana 24 en Colombia, y no se trata de una diferencia menor, sino que es una cuestión central del debate. Queridos oyentes, como nosotros siempre hemos dicho, tras del negocio del aborto hay una cantidad impresionante de dinero. Una de las instituciones que promueve acá el aborto en Colombia es Profamilia, que ha sido financiada por Planned Parenthood, que es una multinacional del aborto que está en Estados Unidos, recibe recursos impresionantes estas clínicas abortistas. Y pues obviamente como el negocio es grande, pues agarraron esta sentencia y la tergiversaron por ese lado que les comento. Entonces, queridas familias, vamos cerrando este bloque de noticias y nos vemos en un momento. La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. San Pablo II. Tu presencia será el anhelo de mi vida. Bueno, queridas familias, continuamos con este programa radial de Familia al Aire, hoy muy interesante, haciendo un recorrido de noticias sobre la vida, la fe y la familia, como siempre lo hacemos una vez al mes. Quiero recordarles que por favor nos sigan a través de redes sociales, en nuestra página de Facebook como Pastoral Familiar Diócesis de Tibú, y a través del canal de YouTube de la Diócesis de Tibú. Se han estado empezando a cargar los programas de Familia al Aire para que no se los pierdan. De pronto uno en la radio de pronto tiene que salir, está ocupado, no puede prestarle atención, pues más fácil busca por YouTube en el momento en que uno tenga el momentico libre para reproducir estos programas y también compartirlos en las redes sociales, porque obviamente entre más lleguemos a más personas, más evangelizamos, más educamos familias. Entonces los invitamos a ser replicadores de esta información, a que se suscriban al canal de YouTube, a que compartan, a que comenten con sus amigos y familiares. Entonces veníamos hablando, queridas familias, del tema del aborto. Había retomado un artículo de una página muy interesante que se llama Estado de Derecho, y la autora nos hacía ese recorrido. Este fue publicado el 28 de septiembre. Decía que había una mala interpretación de la última sentencia que hubo a favor de los proaborto, es decir, a favor de entre comillas, lo que se llama el derecho al aborto. Y esa mala interpretación era que pues por esa sentencia que había despenalizado hasta la semana 24,
la conducta del aborto, entonces estaba entendiendo que ya por esa sentencia ya el Estado había aprobado el aborto como derecho, que son dos cosas distintas. Al ser derecho, obviamente el Estado debe garantizar ese derecho y obviamente los recursos del Estado, que son los mismos recursos del pueblo, se dirigirían a pagar ese tipo pues de conductas por las cuales no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Como sabemos perfectamente. Entonces acá la autora dice, esta mala interpretación puede subir de la ausencia de rigurosidad jurídica que tuvo la propia Corte Constitucional en ocasiones anteriores. En la segunda es la existencia de un objetivo de litigio estratégico ulterior que apunta precisamente a que se reconozca la existencia de un derecho de acceso libre y gratuito del aborto. Así, aunque las acciones judiciales se han encaminado a la eliminación de normas penales y la propia demanda del movimiento Causa Justa hacía un llamado a que se consideraran vías no penales para la protección de la vida prenatal, alegando que el delito del aborto vulnera el principio de ultima ratio al no permitir la implicación de esas otras vías. Lo cierto es que el objetivo del litigio final es que se cree que en Colombia un derecho al aborto libre y gratuito sin restricciones y financiado por el sistema de seguridad social. Queridas familias, muchas veces hay realidades en nuestro país realmente delicadas, personas con cáncer, personas esperando un tipo de cirugías distintas por diferentes problemas donde tienen cantidades de restricciones y lamentablemente esos movimientos alegan y buscan y abogan por matar a un ser humano. Entonces son contradicciones que uno ve, personas con enfermedades terminales graves a las que se les restringe el derecho a muchos tratamientos, pero a esto no, a esto sí se le promueve, sí se le inyecta la cantidad de recursos inimaginables. Bueno, continuando como en esta línea, queridas familias, sabemos que Colombia está en ese proceso de elecciones. Hay una plataforma que se llama Unión Familia, www.unionfamilia.co. Ahí en esa plataforma usted puede encontrar candidatos de los diferentes departamentos de Colombia que están a favor de la vida. Estas personas, pues, aunque no son muchas y de pronto no cuentan con maquinarias políticas, se han expresado oficialmente el apoyo a la vida, a estar en contra del aborto. Entonces, pues, tengan en cuenta esta plataforma, se llama unionfamilia.co. Ahí vienen candidatos por sus departamentos, está Atlántico, Bogotá, Bolívar, vienen candidatos a consejo, asamblea que están a favor de la vida, entonces para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, queridas familias, bueno, ¿qué sucedió? La Corte pues había dado como unas sentencias a favor de la vida, pero luego se retrocedió. ¿Qué sucedió? Entonces vamos a mirar qué fue lo que la Corte anuló recientemente. Hay un artículo del periódico pues El Tiempo, de la revista El Tiempo. Este artículo se publicó hace poco, el 11 de octubre. Dice: Corte anula sentencias que decían que el aborto no era un derecho fundamental. Entonces, primero hizo algo a favor de la vida y luego como a los 4 días se retrocedió. La Corte Constitucional tumbó este miércoles 2 sentencias que declaraban que el aborto en Colombia no era un derecho fundamental. Las sentencias anuladas corresponden a la T430 del 2022 y T158 del 2023. A través de un breve comunicado, la Corte indicó que en esta decisión salvaron sus votos los magistrados Antonio José Lizarazo, Jorge Enrique Ibáñez, Cristina Pardo y Paola Andrea Meneses. Tras la decisión de la Corte, se pasaría a una nueva ponencia que estudiaría si el aborto es un tema de salud pública o si es un derecho. La sentencia T158 del 2023 establecía que no se puede derivar la existencia de un derecho fundamental al aborto y que su práctica constituya una obligación a cargo del sistema de seguridad social. Por su parte, la T430 del 2022 establecía que no es posible deducir de la sentencia C055 del 2022
un supuesto derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, ni su legalización, ni la obligación del sistema de seguridad social en salud de practicarla, pero tampoco se encontraba prohibida, ¿no? Entonces, ambas sentencias no terminaban afectando el hecho de abortar hasta la semana 24, porque pues se dejó como delito, que fue lo que la Corte estableció en su momento. Entonces, pues, por un lado, tomaron la decisión de apoyar la vida y días después, como sabemos, la Corte Constitucional lamentablemente no ha sido favorecedora de la vida, lamentablemente tiene sus intereses hacia el lado opuesto, siempre lo hemos dicho, pero bueno, vamos cerrando ese segundo bloque y ahora profundizamos un poco más. ¿Quieres ser bienvenido a toda hora y en todas partes? Entonces no se te olvide decir buenos días, buenas noches o buenas tardes. Lo cortés no quita lo valiente. Bueno, queridas familias, continuamos con ese programa radial de Familia al Aire, hoy haciendo un recorrido de noticias. Veníamos con una noticia triste, lamentablemente para aquellas organizaciones pro vida, a favor de la vida, se recibió esta noticia con mucha tristeza, y la Unidos por la Vida, que es una organización que ha estado pues en esa lucha, dice: rechazamos el nuevo fallo de la Corte Constitucional de Colombia que declara el derecho fundamental el crimen del aborto. Es que es algo delicado. Uno cree que por colocar la palabra derecho eso no va a afectar, y realmente afecta muchísimo. Un derecho es algo que la persona tiene como por su naturaleza, que no se le puede quitar ni vulnerar. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, y del derecho a la vida, derivan los demás derechos. Y lo contradictorio es que hoy en día se promueve el aborto, que va en contravía de ese primer derecho, de donde nacen los demás. Entonces eso es lo contradictorio, y llamarle derecho al aborto contradice totalmente este primer derecho, que es el derecho a la vida. Pero Unidos por la Vida dice en su comunicado: el 12 de octubre, con profundo dolor y sorpresa, hemos conocido el anuncio de la Corte Constitucional de Colombia, que ha declarado el derecho fundamental al aborto en una votación de 5 magistrados contra 4. Es verdaderamente increíble que apenas unas semanas después de la sentencia, la cual afirmaba que el aborto no era un derecho fundamental, que es la sentencia T-158 del 2023, ahora se contradiga y afirme que sí lo es. ¿Cuál es la seriedad jurídica o qué seguridad institucional puede existir en el país cuando se contradicen sentencias en unas pocas semanas, sentencias de ellos que ellos mismos han fallado? ¿A qué presiones o intereses obedecen estas contradicciones y reversazos? Como plataforma ciudadana en Unidos por la Vida rechazamos esa sentencia por ser anticonstitucional, pues va en contra del artículo 11, que con total claridad dice: la vida humana en Colombia es inviolable, no habrá pena de muerte. La rechazamos porque va en contra de la voluntad del constituyente primario, el pueblo colombiano. La rechazamos porque a nivel internacional no existe ningún derecho fundamental al aborto en ninguna resolución de la ONU o de la OEA y en ningún otro pacto, aunque lamentablemente pues algunas organizaciones internacionales lo promueven, ¿no? Pero no está como tal una resolución que lo avale como derecho. La rechazamos por atentar contra la vida de los colombianos más inocentes e indefensos, los bebés por nacer, que son condenados así a una muerte cruel e injusta, con alevosía e imponiendo el deseo del más fuerte sobre el más vulnerable. La rechazamos porque no aceptamos la imposición de 5 magistrados de la Corte Constitucional que se han constituido en los dictadores del país, decidiendo quién vive y quién muere. No han sido elegidos en ninguna elección democrática y solo son funcionarios que tienen la obligación de velar por mantener la constitución del país que se ha dado al pueblo. Esa es, la declaración de la plataforma Unidos por la Vida. Entonces, queridas familias, por el momento, pues estas son las noticias relacionadas con el aborto. Vamos con otra noticia.
Una noticia muy interesante, también muy dolorosa, pero que nos llena de mucha fe. Como ustedes saben, pues ahorita en Medio Oriente hay un conflicto, hay guerra, Palestina, Israel, y pues el cardenal de Jerusalén, que es el patriarca allá, el representante de la Iglesia Católica allá en Jerusalén, dice: cardenal de Jerusalén se ofrece a cambio de niños rehenes de Hamás. Entonces, como ustedes saben, pues el grupo Hamás ha estado haciendo algunos actos terroristas, entre esos pues ha afectado obviamente a la población civil, y este obispo con su fe y su fortaleza, que pues solo puede venir del Espíritu Santo, pienso yo, no tiene otra manera de explicarse, sale diciendo: el patriarca católico latino Jerusalén, cardenal Praxita Vitsava, se le ha ofrecido para ser intercambiado por los niños que Hamás mantiene como rehenes en la Franja de Gaza. Hablando con los periodistas por videoconferencia este lunes 16 de octubre, se le preguntó al cardenal de origen italiano si estaría dispuesto a ofrecerse a cambio para liberar a los niños rehenes que fueron retenidos durante el ataque de Hamás a Israel la semana pasada. El purpurado respondió que está dispuesto a cualquier cosa para traer a esos niños a casa. Estoy dispuesto a un intercambio, cualquier cosa, si eso puede conducir a la libertad y a traer a esos niños a casa. No hay problema, hay una disponibilidad absoluta por mi parte, indicó el cardenal. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron el lunes que 199 rehenes israelíes, entre ellos niños, están en manos de Hamás y que los militares están tratando de conocer dónde se encuentra retenido en Gaza. Los terroristas de Hamás habían amenazado la semana pasada con matar a un rehén cada vez que el ejército israelí bombardeara objetivos civiles en Gaza. El patriarca católico latino de Jerusalén subrayó que es necesario encontrar la manera de recuperar a los rehenes. Estamos dispuestos a ayudar, incluso yo personalmente, añadió. El cardenal Pizzaballa, que dirige a los católicos de rito latino que viven en Israel, los territorios palestinos, Jordania, Chipre, señaló que no había tenido ninguna comunicación directa con Hamás desde el ataque sorpresa contra Israel el 7 de octubre. El Vaticano está dispuesto a ayudar a mediar en un acuerdo de paz. Según el secretario del Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, quien afirmó en una entrevista el viernes que la principal preocupación de la Santa Sede en medio del conflicto es la liberación de los rehenes israelíes y la protección de las vidas inocentes en Gaza. No sé cuánto espacio para el diálogo puede haber entre Israel y la milicia de Hamás, manifestó el cardenal Parolin, pero si lo hay, esperamos que lo haya, debe buscarse inmediatamente y sin demora. La Santa Sede está dispuesta a cualquier mediación necesaria, como siempre aseguró. El cardenal Pizzaballa ha convocado a una jornada de oración y ayuno por la paz y la reconciliación de Tierra Santa para el martes 17 de octubre, es decir, ya eso ya pasó, instalando a los católicos a organizar momentos de oración con adoración Eucaristía, rezo del Santo Rosario, para entregar a Dios Padre nuestra sed de paz, de justicia y reconciliación. Entonces, queridas familias, vamos cerrando este bloque, no se pierdan las siguientes noticias. ¿Hoy has hecho algo por ti? ¿Por los demás? ¿Por tu pueblo? ¿Por la naturaleza? Trata al menos de hacer algo bueno, algo positivo. Bueno, queridas familias de la diócesis de Tibú, estamos hoy haciendo un recorrido de noticias. Hoy noticias un poco tristes por lo que ocurre con la guerra entre Palestina e Israel. En un artículo de Asiprensa publicado recientemente el 22 de octubre, el Papa Francisco hace urgente llamado a Israel y Palestina. Hermanos, deténganse. El Papa Francisco se manifestó hoy muy preocupado y entristecido por la crisis que se vive
a 2 semanas del ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel y la guerra que emprendió este país contra la organización que tiene en su poder la Franja de Gaza desde el 2007. Al concluir el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Santo Padre aseguró que una vez más mi pensamiento se centra en lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Estoy muy preocupado, entristecido, rezo y estoy cerca de todos los que sufren, de los rehenes, de los heridos, de las víctimas y de sus familiares, expresó. El Papa dijo además que pienso en la grave situación humanitaria en Gaza y me entristece que el Hospital Anglicano y la Parroquia Ortodoxa Griega también hayan sido afectados en los últimos días. Renuevo mi llamamiento para que se abran espacios, sigan llegando ayuda humanitaria y se liberen a los rehenes, continuó. La guerra, toda guerra en el mundo, pienso también en la atormentada Ucrania, es una derrota. La guerra es siempre una derrota, es una destrucción de la hermandad humana. Hermanos, deténganse, deténganse, expresó el Papa Francisco. El Papa Francisco recordó además que para el viernes 27 de octubre convocó el día de ayuno, oración y penitencia en la tarde a las 6 de la tarde en San Pedro. Bueno, esto fueron las declaraciones del Papa Francisco sobre lo que está pasando en Israel y Palestina, que realmente es algo muy, muy triste. Queridas familias, continuamos con otra noticia. Esto tiene que ver con el actor y productor Eduardo Verástegui, este hombre que en estos últimos meses ha dado mucho de qué hablar, ya que produjo una película que dio mucho de qué hablar, Sound of Freedom, Sonido de Libertad, una película muy exitosa pese a los obstáculos de la industria cinematográfica, ya que tocaba un tema muy sensible, la trata de niños. Hubo mucho obstáculo para que en los cines, en varias productoras, pues se les abriera puertas a esto, y Eduardo Verástegui, que es un hombre pro vida, católico, de rosario, de Eucaristía diaria, él da su testimonio de conversión. Desde hace un tiempo para acá ha tenido inquietud en la política y él anunció recientemente que se iba a lanzar a la presidencia de México. Entonces acá un artículo de Así Prensa dice, fue publicado el 20 de octubre, dice: ¿por qué el productor y actor católico Eduardo Verástegui quiere ser presidente de México? ¿Qué es lo que ha llevado al famoso productor y actor católico Eduardo Verástegui, quien recientemente ha producido la película de notable éxito Sound of Freedom, a buscar la presidencia de México? En una reciente entrevista él mismo responde. El pasado 7 de septiembre, Verástegui presentó ante el Instituto Nacional Electoral su intención de postularse como un candidato independiente a la presidencia de México. Antes de ser considerado oficialmente como candidato, debe recabar las firmas del 1% de la lista nominal de electores en el país, distribuidas en mínimo 17 entidades federativas con el mismo porcentaje en cada una. Esto equivale a alrededor de 1 millón de firmas. El 2 de junio del 2024, los mexicanos deberán elegir un nuevo presidente que sucederá a Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido de izquierda Morena. Además, votarán por los nuevos miembros del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el órgano legislativo federal de México. Bueno, queridas familias, digamos que esto está ocurriendo en un contexto en el que el mundo lamentablemente le ha dado la espalda a los valores cristianos. Cuando hablo de valores cristianos, no me refiero necesariamente a que usted todos los días vaya a misa. Si lo hace, bendito Dios, maravilloso. Pero nuestra sociedad tiene unas bases cristianas. Así usted sea el ateo más ateo de todos los ateos, usted sabe que matar está mal, sabe que robar está mal, y esas bases vienen de esos 10 mandamientos. Lamentablemente, el mundo está volcado a todo lo contrario, a probar todo lo malo, drogas, aborto, eutanasia. Y estas personas de fe han tenido que empezar a pararse en la raya
y esto representa un riesgo tremendo, un riesgo para sus vidas, para su integridad, ya que lamentablemente los sistemas políticos en Latinoamérica están llenos de corrupción. Este hombre pues siempre ha sido pro vida y siempre ha abogado a favor de la vida, y pues tomó esta decisión de lanzarse. Y pues acá en Así Prensa nos cuentan, hasta la fecha están confirmadas como candidatos. Bueno, ahí dan el nombre de alguien de apellido Gelbes, militante del Partido de Acción Nacional del PAN allá en México, por la coalición opositora frente a un amplio por México, a Claudia Sheinbaum de Morena, por la alianza oficialista Justos Hacemos Historia. Esos son como los otros candidatos en México. Entonces, acá dice el artículo, un movimiento conservador en México. Verástegui se refirió después al PAN, identificado tradicionalmente como el grupo político conservador y más afín a los valores cristianos. El PAN está muerto, es decir, Verástegui habla de que pues haya un grupo político muy tradicional que representa supuestamente los valores conservadores, pues realmente no lo está haciendo, y por eso él decide pues lanzarse al ruedo político. Entonces, vamos con otra declaración del Papa Francisco, muy en coherencia a todo lo que está pasando en el mundo sobre la política también, y que esto pues de cierta manera implica también los valores cristianos. Entonces dice en una publicación de la revista Religión en Libertad, dice el 22 de octubre, Papa Francisco, no pertenecemos a ninguna realidad terrena, a ningún César de turno, somos del Señor. Eso fue una declaración reciente del Papa Francisco. Durante el rezo del Ángelus de este domingo, el Papa Francisco comentó en el Evangelio de este domingo la conocida frase de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Papa Francisco acá quiere exhortarnos sobre la importancia de que pues hay que aprender a separar las cosas del mundo y de la fe, pero que eso no quiere decir que no estemos inmersos en el mundo. Entonces ahora en el siguiente bloque vamos a seguir profundizando sobre las declaraciones del Papa Francisco. La familia, fundada en el matrimonio, constituye un patrimonio de la humanidad, una institución social fundamental. Es la célula vital y el pilar de la sociedad. Papa Benedicto XVI. Tu presencia será el anhelo de mi vida. Bueno, queridas familias, vamos con ese último bloque de Familia al Aire. Hoy con muchas noticias sobre la vida, la fe y la familia, recordándoles que por favor nos sigan en redes sociales, en Facebook como Pastoral Familiar Diócesis de Tibú y en YouTube como Diócesis de Tibú. Ahí van a encontrar los programas de Familia al Aire para que se suscriban y compartan. Entonces veníamos hablando de las recientes declaraciones del Papa Francisco en un rezo del Ángelus, y dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Indicó, esas palabras son ya de uso común para analizar la relación entre la Iglesia y el Estado, o entre la realidad terrenal y espiritual. A veces también nosotros pensamos así: una cosa es la fe con sus prácticas y otra la vida de todos los días, y esto no es así. Esto es una esquizofrenia, como si la fe no tuviera nada que ver con la vida concreta, con los desafíos de la sociedad, con la justicia social, con la política, etc. Sin embargo, el Papa Francisco resaltó que lo que Jesús quiere decir con estas palabras es que hay que dar la importancia de vida a la política y a las instituciones, pero sin olvidar que Dios es el verdadero Señor. De este modo dijo a los miles de fieles presentes en la plaza de San Pedro: debemos restituir a la sociedad lo que nos ofrece a través de nuestra contribución de ciudadanos responsables, prestando atención a lo que se nos confía, promoviendo el derecho y la justicia en el mundo del trabajo, pagando honestamente los impuestos, comprometiéndonos por el bien común, etc. Este artículo, digamos, cae como anillo al dedo a lo que estamos viviendo recientemente. Entonces vemos cómo el mundo político en Latinoamérica, en Colombia, les decía, ha estado muy corrompido.
está apoyando valores totalmente anticristianos. Y del otro lado, los que de pronto queremos luchar por la vida, por esos valores cristianos, tenemos muchos miedos. Algunos dicen, yo no participo en política porque pues realmente termina, digámoslo así, casi que saliendo del ruedo si me voy por la vía recta. Otros, digamos ya decepcionados de la política, se alejan o quieren separar la fe y la política, quieren separar la sociedad, lo que usted vive en la sociedad con la fe. No, la fe está inmersa, solamente que hay que poner las cosas en su justo orden. Como dice Papa Francisco, primero Dios y luego el resto. Pero si los que estamos en búsqueda de Dios no luchamos por iluminar al mundo, pues realmente, pues, ¿qué van a hacer los demás? ¿Sí? ¿Qué van a poder hacer los demás por este mundo cuando de pronto no están regidos por la verdad que es Cristo, ¿no? Entonces, más o menos aquí el Papa Francisco nos dice, pero al mismo tiempo Jesús afirma la realidad fundamental, que a Dios pertenece el hombre y todo ser humano. Según recogen los medios vaticanos, el Papa continuó explicando que Jesús quiere decir que no pertenecemos a ninguna realidad terrena, a ningún César de turno, sino que somos del Señor y por lo tanto no debemos ser esclavos de ningún poder mundano. Esto muy de la mano a lo que está sucediendo en Colombia. Lamentablemente muchas familias se pelean ahorita por política, que yo voy por sutano, y esto se fanatiza, ¿no? Llegando a un punto en que pues esa persona, ese líder político se vuelve casi que en un dios, en un líder. Entonces vamos a bajarlos del pedestal y pongamos arriba a Dios, a Cristo. Él debe estar en ese primer lugar. Y después ya viene lo demás, ¿no? Entonces acá decía el Papa Francisco, en la moneda, por lo tanto, está la imagen del emperador. Pero Jesús nos recuerda que en nuestra vida está impresa la imagen de Dios, que nada ni nadie puede oscurecer. Al César pertenecen las cosas del mundo, pero el hombre y el mundo mismo pertenece a Dios. No lo olvidemos, agregó el Santo Padre. Por último, y como es costumbre habitualmente en él, concluyó lanzando algunas preguntas sobre la identidad de ser hijos de Dios. ¿Qué imágenes llevas dentro de ti? ¿De quién eres imagen en tu vida? ¿Nos acordamos de pertenecer al Señor o nos dejamos modelar por las lógicas del mundo y hacemos del trabajo, de la política, del dinero, nuestros ídolos a adorar? Interesantes preguntas que el Papa Francisco nos bota y que me parece muy importante para estos tiempos en los que estamos pues en nuestro país. Entonces vamos con una linda noticia. Hemos hablado pues de la vida, del aborto, de la guerra, y esta noticia es muy bella, es compleja de entender porque esto casi no existe. Pero dice así, está publicada en Aleteia, un artículo del 22 de octubre, y dice que son los matrimonios josefinos. Ese es un concepto que en la iglesia poco se habla. Entonces es bueno, me pareció interesante traer este artículo, y es una gracia que la verdad casi ningún matrimonio tiene. Entonces dice, a veces casarse puede ser una opción para vivir con la persona amada, aunque parezca imposible sin tener contacto sexual. Cuando una pareja se ama y decide contraer matrimonio, lo más natural es que duerman juntos y consumen su relación con la unión de sus cuerpos. Para eso los hizo Dios. Por eso el hombre deja al padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Eso está en Génesis 2:24. Por eso, pensar en un matrimonio sin relaciones sexuales suena disparatado. Sin embargo, existe y se llama matrimonio josefino. Es fácil intuir por qué recibe este nombre. Pues San José y la Virgen María vivieron como hermanos el tiempo que duró su matrimonio. Porque pues el matrimonio de ellos no era un matrimonio pues carnal, sino era algo espiritual. Ellos tenían una misión y ellos de cierta manera vivieron lo que es un matrimonio, pero también lo que vive de pronto una persona consagrada, ¿no? Vivieron al mismo tiempo como esos dos roles. Pues bien, se escucha fácil, pero para vivir esta clase de unión se requiere también una vocación especial
y motivos bastante particulares. Para aclarar y dar luz a este asunto, Aleteia consultó con el presbítero José Luis Solís Rincón, canonista, y esto respondió, aclarando dudas sobre los matrimonios josefinos. Sobre la validez de un matrimonio que no se consuma a falta de relaciones sexuales, el sacerdote citó el canon 1057, aclaró que el sacramento lo produce el consentimiento mutuo, es decir, si en el momento de la boda el consentimiento realmente contenía todo significado de matrimonio. Sin embargo, puede ser que no se consume, pero no deja de serlo. Esto se llama matrimonio rato, pero no consumado. Solamente el Papa tiene la posibilidad de disolverlo por la petición de uno o ambos cónyuges. Entonces, queridas familias, a ver, el matrimonio en su esencia es esa, la reproducción, las relaciones sexuales, eso hace parte del matrimonio y la iglesia nunca va a estar en contra de eso, es lo más natural, lo más normal. Pero sí, algunas personas por su relación con Dios reciben esta gracia, realmente son matrimonios muy contados y no es que la iglesia lo imponga, sino que ellos se sienten llamados a eso. Y ocurre esa gracia en donde los dos cónyuges toman la decisión de no tener relaciones y de consagrarse pues a Dios. Quería leerles un poco más, lamentablemente el tiempo se está acabando. Entonces, recordándoles que nos sigan por redes sociales y nos despedimos con la frase: si caminar con Cristo en la liturgia queremos, escuchando Familia al Aire aprenderemos. Y que vivan todas las familias del mundo.